Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo video de Ciencias 11. Alrededor de lo que queremos hablar hoy es sobre las variables que componen la ecuación de los gases ideales y resolver algunos ejemplos prácticos, algunos problemas como los que nos podríamos encontrar. Entonces recordemos frente a la clase pasada que habíamos dicho que los gases ideales se comportan según una ecuación donde la presión multiplicada por el volumen es igual a la cantidad de materia por la constante de los gases ideales por la temperatura del gas. Entonces recordemos, dentro de las variables vamos a aprender adicionalmente cómo las medimos. La primera, esta es la presión. La presión, recordemos, es la fuerza que ejerce un gas sobre la superficie del contenedor en el que está. Esta presión se mide en una unidad de medida que se llama pascales, símbolo PA, y los pascales son los newtons sobre los metros cuadrados, es decir, la presión sobre el área que ejerce el gas. Tenemos el volumen se mide en metros cúbicos si estamos utilizando medidas grandes, en litros, en mililitros. El número de partículas, conocido también como la cantidad de materia, se mide en lo que se llama moles, símbolo MOL. Un mol es equivalente a tener 6 por 10 a la 23 partículas de gas. Ese número, el número de Avogadro, es una cosa que discutiremos probablemente más adelante. Pero lo importante es saber que si yo tengo un mol de gas, tengo 6 por 10 a la 23 partículas, es decir, un montón de partículas en esa cantidad de materia. Y finalmente tengo la temperatura, que se mide en grados Celsius, que es como normalmente lo medimos en el día a día nosotros, cuando hablamos de grados Celsius o grados centígrados. Y tenemos otras unidades de medida como el Kelvin, que equivale a una medición un poco más científica y objetiva que los grados Celsius, porque nos lleva al cero absoluto. Es decir, esta unidad de medida se utiliza más que nada en la ciencia. Están los grados Fahrenheit, que algunos países del mundo los utilizan. Y finalmente tenemos nuestra constante de los gases. La constante de los gases, dependiendo de las unidades de medida que utilicemos, varía en términos de cuáles unidades tiene. Lo importante es que es una constante, es decir, que su valor no cambia, solamente cambia si las unidades en las que lo vamos a medir son distintas. Con esta ecuación lo que nosotros podemos hacer es aprender a despejar las unidades que queremos para encontrar las soluciones a los problemas que se nos planteen. Con esta claridad de cómo se miden las cosas, nosotros también debemos siempre mantenernos en la misma unidad de medida para que nuestra constante de los gases sea consistente con la ecuación. Muy bien, vamos a ver el primero de los ejemplos de un problema de gases ideales que podemos solucionar con lo que hemos venido aprendiendo. Tenemos un ejemplo donde tenemos un gas incoloro, inodoro, se encuentra en un contenedor de acero, un contenedor que está a 71.5 grados Celsius de temperatura y tiene un volumen de 5.92 litros. Dentro de este contenedor hay 2.35 moles de sustancia de gas y nos están preguntando cuál es la presión que ejerce ese gas sobre el contenedor, teniendo en cuenta adicionalmente que nos la están pidiendo en la unidad de medida de atmósferas. Esta es otra unidad de medida, aparte de los litros y los metros cúbicos, por eso es importante que definamos bien la forma de la constante de los gases ideales que vamos a utilizar si queremos ser consistentes con las unidades, que es lo correcto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volver a escribir nuestra ecuación de gases ideales, y ahí nos podemos dar cuenta que dentro de estas variables ya tenemos varias definidas. Ya tenemos N igual 2.35 moles, V igual 5.92 litros y T igual 71.5 grados Celsius. Normalmente lo primero que tenemos que hacer es convertir los grados a Kelvin. Esto se hace a través de la suma de 273 unidades, porque la diferencia entre estas dos escalas de medida es 273.15. Entonces eso es un truco que toca aprenderse de memoria, pero la temperatura en Kelvin pues se le suma 273 a 71.5 y tenemos que es 344.5 Kelvin.
Con esta temperatura ya dada, hacemos un análisis de unidades y nos damos cuenta que estamos en atmósferas, moles, litros, Kelvin. Por lo tanto, necesitamos utilizar la constante de los gases ideales en las mismas unidades, y al buscar en cualquier fuente encontraríamos que es 0.0821 y que está descrita en las mismas unidades, es decir, en atmósferas por litro dividido mol por Kelvin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos la constante de los gases en las unidades que son, tenemos nuestra temperatura en Kelvin, y lo que podemos hacer ahora es despejar de nuestra ecuación la presión, que es la que nos están pidiendo. Entonces dividimos ambos lados de la ecuación por el volumen, lo cual nos da que la presión es igual a el número de partículas por la constante de los gases por la temperatura dividido el volumen. Lo siguiente que podemos hacer entonces es sustituir en esta ecuación las variables que ya conocemos, y tendríamos que la presión es igual a 2.35 moles multiplicado por la constante de los gases ideales, que es 0.0821, multiplicado por la temperatura, que es 344.5, dividido nuestro volumen, que es 5.92 litros. Si hacemos eso, sustituimos eso en una calculadora, tendríamos que la presión que está ejerciendo el gas en atmósferas sobre el recipiente es de 11.23 atmósferas. Y de esta manera podemos solucionar problemas de gases ideales sustituyendo las variables que conocemos en la ecuación. Vamos a ver un segundo ejemplo de cómo utilizar esta ley de los gases ideales para calcular el estado de algún gas. Tenemos un problema que dice: una masa de oxígeno gaseoso ocupa un volumen de 70 litros en un recipiente que se encuentra a una presión de 1.5 atmósferas y a una temperatura de 298 Kelvin. Determinar cuántos moles de oxígeno tiene. Entonces, lo primero que hacemos es listar nuevamente las variables que ya tenemos. Nos están pidiendo cuál es el número de moles o la cantidad de materia que tenemos en el gas. Entonces, esta es la gran incógnita. Y nos dice que el gas, repito, está en 70 litros, es decir, el volumen es 70, a una temperatura de 298 Kelvin, y que adicionalmente a eso se encuentra a una presión de 1.5 atmósferas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo similar al que estábamos trabajando ahorita, en el sentido de que tenemos atmósferas, litros y Kelvin. Nos están preguntando la cantidad de materia o el número de moles, por lo que lo primero que tenemos que hacer, ya que la temperatura ya está escrita en Kelvin, lo primero que tenemos que hacer es nuevamente encontrar la constante de los gases correcta, buscando en cualquier fuente confiable, y vemos que podemos utilizar la misma que utilizamos en el primer problema, 0.0821, que se encuentra en las unidades correctas de atmósfera por litros sobre mol por Kelvin. Con eso, entonces, lo siguiente es volver a escribir nuestra ecuación, PV igual nRT. La que estamos buscando es la n, es decir, el número de partículas, por lo que despejamos el número de partículas. Para eso, dividimos ambos lados de la ecuación por R y por T, por la constante de los gases y la temperatura, y tenemos que n es igual a P por V sobre R por T. En ese orden de ideas, reemplazamos los valores de las variables que conocemos y sabemos que n es igual a 1.5 atmósferas por el volumen, que es 70 litros, dividido 0.0821 atmósferas litros sobre mol Kelvin por la temperatura, que es de 298 Kelvin. Al poner estos valores y este cálculo en una calculadora, resultaría que n, la cantidad de partículas, es igual a 4.3 moles. Lo más importante que tenemos que llevarnos de todo este capítulo de gases ideales es que es una ecuación relativamente sencilla y que nosotros, entendiéndola y entendiendo las variables, si conocemos 3 de las variables de los gases, podemos calcular la cuarta sin ningún problema al utilizar álgebra,
y así encontrar y entender cómo se comportan los gases ante una situación.